Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Damos la bienvenida a todos los que se van a conectar esta noche. Y siempre dando gracias al Señor por todas las cosas que Él hace en todos los días de nuestra vida. Es un tiempo muy bueno, muy maravilloso para compartir la palabra del Señor. Y esta noche quiero hablarles acerca del estudio de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras han sido la palabra que Dios ha dado a través de los tiempos, la palabra que ha salido de las entrañas de Dios para bendecirnos, para ayudarnos, para aquello que fue enviado. El libro de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, el apóstol Pablo da un consejo a Timoteo. Timoteo es un joven pastor que necesita siempre el consejo. Y Timoteo es un joven desde la niñez. Fue instruido en las Sagradas Escrituras. Ahora bien, creo que Timoteo es un joven instruido en las Escrituras, pero creo que le hacía falta esa parte dinámica que es la Escritura, esa parte que se llama práctica, la práctica de la palabra. Y el apóstol escribe de esta forma, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, esta es una serie de mensajes que vamos a estar enseñando a través de las Escrituras. Y una de las cosas que quiero enseñarles es que la Escritura consta de 66 libros, 39 de los cuales son el Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento. En ella se describen cada una de las cosas que iban a suceder en el Nuevo Testamento, que consta de 27 libros en los cuales 4 de ellos que son los evangelios, donde se registra totalmente la vida de Jesús. Estos 66 libros son el sentir de Dios y están basadas en una sola palabra: la salvación. Las Escrituras contienen esto: los sufrimientos de Jesucristo, la venida y el establecimiento del reino de Dios. Establecen todas estas partes que son tan importantes en la Escritura. Pero una de las cosas es la salvación. ¿A través de quién? De Jesucristo. Las Escrituras entonces son, desde Génesis hasta Apocalipsis, son prácticamente la vida de Jesucristo. Entonces la Escritura dice, según la historia, que se redactó en unos 1500, 1600 años, donde hombres inspirados por Dios, inspirados por el Espíritu Santo, los movió a escribir las Escrituras en un término de 1500 a 1600 años. Dice que fueron aproximadamente unos 40 hombres los cuales participaron en esta parte importante que se llama las Sagradas Escrituras.
Es entonces importante saber esto, que la palabra proviene misma del sentir de Dios. Por eso es que es tan importante las Escrituras. Estaba analizando, estudiando todo esto. Sabe que me he enriquecido con tanta enseñanza. Este tiempo que hemos estado aquí en lo que denominamos cuarentena, he estado aprendiendo mucho de las Escrituras, he estado indagando una y otra cosa y he sido tan bendecido porque las Sagradas Escrituras siempre tienen el fin de perfeccionarnos, de prepararnos para toda buena obra. Y el escritor a Timoteo, Pablo, dice que la Escritura primeramente es tan útil para nuestra vida. ¿Por qué? Porque la Escritura primeramente nos enseña, dice. ¿Qué nos enseña? Nos enseña o nos comunica un conocimiento. Entonces es útil para enseñar porque nos comunica ¿qué? Un conocimiento. Y la Escritura está llena de estas partes. Pablo, Pedro, el apóstol Juan, todos hablan de esta parte importante que se llama conocimiento. En algunas partes dice hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a la plenitud del Hijo de Dios. Entonces las Escrituras son tan poderosas porque nos comunican conocimiento, ideas y doctrinas. Lo que tanto hemos perdido en los últimos tiempos, hemos perdido el conocimiento, nos hemos vuelto un poco perezosos para leer la Escritura, nos hemos vuelto a lo que escuchamos, pero no indagamos en las Escrituras. El pueblo de Israel dice que eran hombres que estaban, los maestros, los rabinos, indagaron cada parte de la Escritura porque en ellas contenía verdaderamente el sentir de Dios para la vida de ese pueblo, para nosotros los cristianos, los nacidos de nuevo. También el que nos enseña, nos comunica el que conocimiento. ¿Conocimiento de quién? Conocimiento del Padre, conocimiento del Hijo, conocimiento del Espíritu de Dios. Entonces la Escritura es tan útil porque primeramente nos enseña. ¿Y nos enseña qué? Un mensaje, algo que se nos comunica. ¿Para qué? Para conocimiento. Entonces esa es una de las partes que quiero enseñarle, que la palabra es útil para enseñarnos. Número 2, nos redarguye. ¿Qué redarguir? Cuando yo leía esta palabra me impresionaba mucho porque sabe que nadie quiere ser redarguido. Todos queremos escuchar un buen mensaje que nos edifique, pero no solo que nos edifique, sino que hable de acuerdo a lo que queremos oír. Y la palabra redarguir es reprensión. Reprensión. Nos amonesta por la mala conducta. ¿Verdad que tenemos malas conductas nosotros los seres humanos? Claro que sí, tenemos malas conductas. Entonces, cuando empezamos a escudriñar las Escrituras, ellas nos enseñan porque nos empieza a reprender. Esa reprensión que estamos mal, que no estamos bien, que tenemos que ser reprendidos por la Escritura. Entonces la Escritura es tan poderosa porque se vuelve tan útil en la vida de los seres humanos. Número 3 dice es para corregir. No es lo mismo redarguir que corregir. Yo pensaba que era lo mismo cuando estudiaba, dije yo, no, pero y entonces empecé a indagar más y corregir es aprender una lección. Entonces no es lo mismo porque el redarguir nos reprende, pero el corregir nos enseña que
aprendemos una lección. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido alguna lección a través de las Escrituras? Nos corrige. Entonces, aprendemos que una lección en la vida. Entonces, es tan importante entonces la Escritura. Por eso el apóstol Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, es tan útil, la palabra es útil. Número 4 es instruir. Y la palabra instruir es comunicar sistemáticamente conocimiento doctrinal. Pastores, líderes que estamos enseñando ahora, tenemos que estar preparándonos cada día más. El apóstol, uno de los hombres que escribió la carta a los hebreos, dice, ya dejando los primeros rodimientos, no volviendo a echar las mismas cosas. Está diciendo, ¿saben por qué? Porque a veces nos volvemos como niños, queremos estar predicando las mismas enseñanzas. Queremos estar haciendo lo mismo porque ya lo sabemos. Porque ¿sabe qué? Nos falta someternos. Yo creo que los pastores ahora tenemos que prepararnos cada día más en las Escrituras. ¿Por qué? Porque debemos de llevar ¿qué? La comunicación sistemática del conocimiento de Dios o de la doctrina de Dios. Entonces he estado siendo renovado aún más cada día, estudiando más las Escrituras. He sido un hombre que me ha gustado tanto la Escritura. ¿Saben por qué? Porque las Escrituras son tan poderosas. Yo recuerdo que me convertí al Señor y hubieron hombres que predicaron la palabra sin dar mucho detalle de textos bíblicos ni nada. Ellos daban la historia de la Escritura, de lo que querían comunicar, y daban mucha historia, pero algo que yo hacía es que después de eso yo me iba para mi casa y empezaba a escudriñar las Escrituras. ¿Dónde lo dijo? ¿Dónde está? ¿Dónde está esta palabra? ¿Dónde? Y comencé a tener esa hambre por las Escrituras. Entonces, las Escrituras nos enseñan 4 partes importantes aquí. Es enseñar, es redarguir, es corregir y es instruir. Es tan importante entonces la Escritura porque es tan útil para la vida de nosotros. Ahora bien, es útil, la palabra sí es útil. Por eso es que nosotros tenemos que estar instruidos, porque el apóstol Pablo le dice en el verso 17, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Está diciendo para que sea útil en todas las cosas que haga. Entonces dice la Escritura que es tan útil. Ahora, las Escrituras nos perfeccionan y nos preparan para toda buena obra. ¿Sabe por qué la gente carece de hacer cosas en justicia? Porque no leemos las Escrituras. Porque siempre queremos un consejo de alguien, pero necesitamos nosotros indagar las Escrituras. Amado, necesitamos, hermanos, hermanas, necesitamos estar preparados y perfeccionados. Dice Pablo, no es que ya lo haya alcanzado ni que sea perfecto, pero voy hacia esa dirección. Está diciendo el apóstol Pablo, yo voy hacia esa dirección. Es tan importante saber entonces las Escrituras. Y ¿sabe qué? El libro de Timoteo lo menciona, que yo les decía, el verso 17, esa parte tan importante. Ahora, las Escrituras, la Biblia, no es un libro de información. Quiero decirles esto. La Biblia no es un libro de información. Usted no puede agarrar la Biblia como algo que le va a informar, porque la Biblia no es un libro de información. Usted puede ir a un libro común y corriente y tomar información. La Biblia no es un libro de información. La Biblia es un libro que nos forma. Es un libro formativo para la vida del creyente. Entonces, la Biblia no es un libro de información. Usted puede buscar información en los canales de televisión, en los noticieros, en los diarios. Puede buscar información en libros, pero esa es información. La Biblia no contiene solo información. La Biblia es el libro que nos forma,
que quiere corregirnos, que quiere instruirnos, que quiere enseñarnos, que quiere redarguirnos. Entonces, si tú estás leyendo la Biblia como una información, déjame decirte que no va a pasar nada en la vida tuya. Y ese es el problema que tenemos hoy en día. La gente está leyendo la Biblia por una información. La Biblia no se lee por una información. La Biblia se lee porque ella nos va a formar el carácter de ¿quién? A que todos lleguemos a la plenitud del Hijo de Dios. Entonces estaba tan en esto. Déjeme decirle por qué. Porque la gente no está siendo instruidos en la palabra, no quieren. La gente no quiere leer las escrituras. La gente quiere escuchar música. La gente está entretenida en las alabanzas. Pasan mucho tiempo con alabanzas. Y yo no estoy diciendo que las alabanzas son malas. Estoy diciendo que la escritura es la que nos da a nosotros una formación espiritual. Entonces, no es un libro, dijimos, de información. Es un libro de ¿qué? De formación. De formación. Entonces, la palabra hace esto. La palabra primero nos va a limpiar. Veíamos 4 puntos importantes, pero también las escrituras nos ayudan ¿para qué? Para limpiarnos. Para limpiarnos. El libro de Juan, verso 10, capítulo 13 de Juan, verso 10, dice la escritura que Jesús tomó, dice, un librillo y tomó la toalla y iba a empezar a lavarle los pies a sus discípulos. Pedro le dijo, no, a mí no me vas a lavar, a mí no, de ninguna manera. Entonces Jesús le dice, ¿sabes qué? Si yo no te hago esto, si yo no te lavo los pies, tú no vas a poder tener parte en el reino. Entonces Jesús lo confronta, le dijo, no Señor, entonces no solo quiero que me laves los pies, sino todo mi cuerpo, dice, que le dice. Entonces Jesús le dice, te lavaré solo los pies, porque los que ahora están conmigo ya están lavados. Todo su cuerpo. Está diciendo, lo que yo les he enseñado ha traído limpieza a la vida de ustedes. Así que no necesitan lavarse su cuerpo, sino sus pies. Y cuando habla de lavarse los pies, está diciendo que nosotros estamos en este mundo, pero la palabra nos ha limpiado. Entonces la palabra nos limpia. Y es tan poderoso porque la escritura en el libro de Efesios habla también que fuimos limpiados. ¿Por qué somos limpiados? Por el agua. Dice que es la palabra de Dios. Queremos ser cristianos limpios, que nuestras vestiduras vayan siendo limpiadas. Entonces debemos de escudriñar las escrituras. Debemos de ser diligentes en poder entender todo lo que las escrituras nos enseñan a nosotros. Dice algo tan poderoso también. El libro de Ezequiel, capítulo 47, habla de las aguas salutíferas. Cuando yo estudiaba había hablado mucho del Espíritu de Dios, pero Dios me traía la revelación y dice que del santuario salía una pequeña corriente de agua que pasaba el umbral, pasaba la puerta y salía. Y Ezequiel se le pregunta, ¿qué ves? Bueno, veo esto. Y cuando empezaron a medir los primeros 1000 codos, dice que el agua que salía le llegaba hasta los tobillos. Cuando midieron otros 1000 codos, le llegaba hasta los hombros. Y cuando midieron los otros 1000 codos, entonces ya tenía que hacerlo a nado porque había crecido tanto. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que esa palabra es tan poderosa porque comenzamos estudiando la palabra, pero esa palabra va cada día creciendo en la vida de nosotros. Entonces dice
En otros versículos más adelante del capítulo 47 dice que estas aguas, dice que llegaban al mar ya en 2 brazos, en 2 ríos, y que esta agua era para sanidad de las aguas del mar, y que empezó a ver que muchos árboles estaban a la orilla del río y que eran fructíferos, que daban fruto. Y sabe que cuando nosotros somos limpiados comenzamos a dar frutos. Comenzamos a dar frutos. Por eso es que es tan importante que la palabra la escudriñemos todos los días de nuestra vida. Y entiendo esto porque yo había predicado mucho del Espíritu, que nos metamos a la profundidad del Espíritu, pero Dios me hacía enseñar, cuando mi palabra comienza de esta forma, comienza a los tobillos, a los lomos, y luego ya tiene que nadar. Amén. Es tan poderoso porque dice, me impresionaba este capítulo, porque dice que cuando alguien se metía a las aguas era vivificado, recibía vida. Hermano, cuando yo toqué esto, cuando yo lo leí, impactó mi vida, porque dije yo, cuando nosotros nos sumergimos en la palabra, lo que la palabra nos brinda es vida. Nos limpia, pero nos trae vida. Entonces, ustedes lo leen ahí en sus casas, este capítulo 47 del libro de Ezequiel, y se van a dar cuenta de la riqueza de las Escrituras. Ahora, ¿qué sucedía en el capítulo 5 del libro de Juan? Dice que en el lago había un estanque llamado Betesda, que cada año un ángel descendía. ¿Para qué? Para mover las aguas, y los que estaban enfermos, el primero que llegaba y tocaba las aguas, ¿era qué? Era sano. Entonces me impresionaba mucho porque la Escritura está lleno de todas estas cosas. Entonces el primero que llegaba y entraba al agua, este era sano. Entonces cuando leía Ezequiel y comparaba esto, es lo mismo tan poderoso. Por eso es que la Escritura nos vivifica, nos da vida. Ahora, ¿qué dice Jesús en cuanto a estas palabras? Las Escrituras nos proporcionan vida. Y Jesús dice en el capítulo 6 del libro de Juan, verso 63, dice que el Espíritu y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Ahora, esas palabras que el Señor dio eran espíritu y eran vida. Entonces las Escrituras nos traen vida a nosotros. Ahora, imagínense que es tan poderoso eso, porque Jesús les dice a los discípulos en el capítulo 5 de Juan, verso 39, Jesús les está diciendo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué producen las Escrituras? ¿Por qué el cristiano se ha alejado tanto de la Escritura? Y vemos tantos cristianos más muertos que vivos. Vemos a tantos cristianos repitiendo otras cosas. Vemos a otros cristianos con el mensaje de hace muchos días. No han renovado su vida. Yo creo que las Escrituras deben de estar todos los días de nuestra vida. Todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches debemos de leer una Escritura. Debemos de comer ese pan. ¿Y sabe qué? El mayor desafío que tenemos nosotros los cristianos, tenemos un desafío grande en este tiempo. A través de todo lo que está sucediendo, va a haber río revuelto. Y muchos van a ser engañados. Y Jesús dijo, aún a los escogidos, si es posible, van a engañar. ¿Sabe por qué muchos van a ser engañados?
Y este es uno de los desafíos que tenemos, es que si tú no te instruyes en la palabra, te van a engañar. Vas a seguir fábulas, como dice el apóstol Pablo a Timoteo. Te van a engañar con filosofías huecas. Te van a poner algo bonito, pero no te va a traer vida. Entonces tenemos un desafío grande. No queremos, hay mucha gente que no quiere leer las escrituras diariamente. Están más en otras cosas. Y ese es un problema para el cristiano de hoy. ¿Por qué es un problema? Porque fácilmente vas a ser movido de lo que crees. Porque va a haber estratagemas de hombres. Oiga, van a haber estrategias de hombres que te van a desviar de la verdad cuando tú no conozcas la palabra. Ahora, es necesario que nosotros estemos aprendiendo las escrituras todos los días. ¿Por qué? Porque según estamos viendo, hay un momento en los cuales aún creo que de repente no van a haber escrituras. Yo estaba leyendo de algunos países, 7 países, donde no permiten Biblias. Si te hallan con una Biblia, es castigo, algunos pena de muerte, torturas y prisiones. Pero nosotros hoy tenemos la bendición de tener una escritura. Una escritura que ya ha sido en otros tiempos. Si usted lee en el Antiguo Testamento, hay quienes quisieron desaparecer las escrituras. Lo mismo en el Nuevo Testamento. Pero yo quiero enseñarles esta noche que usted y yo entonces tenemos que escudriñar las escrituras. Tenemos que cada día nosotros hacer ¿qué? Hacer ese tiempo para las escrituras. Pero no lo lea como un libro de información, léalo como una formación. ¿Qué me enseñó Dios para este día? ¿Cómo voy a caminar? ¿Cómo debo de actuar? ¿Cómo debo de hacer las cosas? ¿Sabe qué? La mayor parte de la gente está leyendo la Biblia como una información, no como una formación. Ellos leen y leen, pero sus vidas son iguales porque solo tienen información y no tienen formación. Entonces la Biblia no es un libro de información, es un libro de formación. Ahora, ¿qué pasó con el maná? ¿Sabe que la escritura es simbólica en el Antiguo Testamento? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué el maná representa qué? Todo el capítulo 6 habla de eso. Jesús es el maná. Dice, a ustedes tienen el maná que descendió del cielo, no el que comieron sus padres, sino el verdadero maná, el que da vida. Entonces la escritura me enseña que Dios proveyó el maná, pero el maná solo duraba para un día. El maná, si recogían para 2 días, el siguiente día amanecía engusanado. Solo el día de reposo podía, que era el día viernes y el día sábado. El día viernes eran 2 porciones, el del viernes y el sábado, porque nadie podía profanar el día de reposo. Pero, ¿qué sucedió? Algunos de ellos era un gómez por cabeza, por cada uno de los que iban a comer un gómez. Entonces la escritura enseña que no van a dejar para el día siguiente. ¿Sabe por qué? Yo lo marcaba en mi escritura hace algunos días. Y es que esto significa el día a día. Por eso Jesús dijo, bástale a cada día, porque cada día trae su propio mal. Por eso es que está hablando de las escrituras. Amados, es posible que muchos de ustedes tienen días de no leer las escrituras. Hay algunos que tienen hasta meses de no leer las escrituras, hermanos. Solo los que escuchan, solo los que les predica el pastor de su congregación. Pero ¿sabe qué? Pasamos mucho tiempo en la televisión. Pasamos mucho tiempo en los celulares, pasamos mucho tiempo en los noticieros, pasamos mucho tiempo leyendo informaciones que no tienen nada que ver con la vida eterna, solo tienen que ver con este mundo que un día va a dejar de existir. Entonces el maná era diario, por esa misma causa. Y Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que comiere no volverá a tener hambre. Yo soy la sangre. Ustedes deben de comer mi carne y mi sangre, porque
el que comiere mi carne no volverá a tener hambre, y el que bebe mi sangre no volverá a tener sed. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos entretenidos? Hermanos, estamos entretenidos, pero no estamos escudriñando a fondo las Escrituras. Debemos de someternos más a ellas. Debemos de perfeccionar nuestras vidas a través de la Escritura, a través de las Sagradas Escrituras. Y sabe, la Biblia, sabe que la Biblia no dice lo que tú quieres oír. La Biblia dice lo que ella quiere. Hermanos, ¿cuánto cristiano hay en esta situación? Que quieren que la Biblia les diga lo que ellos anhelan, lo que ellos quieren. Que ellos siempre esperan una palabra. Hoy no me habló Dios porque no era de acuerdo a lo que yo quería oír. Pero la Biblia no está hecha para eso. La Biblia está hecha para decir lo que ella tiene que decir de parte de Dios. ¿Saben? El capítulo 6 del libro de Juan, verso 60, dice que muchos empezaron a que dura es tu palabra, ¿quién podrá oírla? Dice. Porque solo estaban oyéndola. Entonces, cuando tú solamente oyes la palabra se vuelve dura. Cuando tú la dejas que entre a tu corazón, a lo interno de tu vida, entonces la Escritura, ¿sabes qué comienza a hacer? Comienza a hacer algo nuevo en ti. Entonces, ellos estaban diciendo, dura es tu palabra, ¿quién puede oírla? Una pregunta. Porque si tú solo lees la Escritura, te va a servir de información. Pero decía, y recalco esto, no es información, la Biblia es una manera de aprender a vivir como Dios quiere. Entonces, creemos en esta parte tan importante, que no solo es oír la palabra, sino es que la comamos, que meditemos, que de ella empiece a surgir, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, por el Espíritu que han de recibir, porque el Espíritu, cuando nosotros comemos la palabra, entonces el Espíritu comienza a fluir como río. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu va a hablar lo que Dios quiere que hable. Entonces el Espíritu solo habla lo que Dios anhela, y esto está en su palabra. Ahora, ¿qué problemas tenemos? Estamos muy pendientes de todas las cosas de este mundo, menos de las Escrituras. Hermano, hay gente que no se saben los libros de las Sagradas Escrituras. Yo me quedo impresionado porque dicen, yo tengo tanto tiempo, pero no se saben las Escrituras, no saben cuántos libros hay. Amados, ¿qué nos está sucediendo? El libro de Salmos, capítulo 23, Dios me ha estado moviendo muchas cosas. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará reposar. Junto a aguas cristalinas me llevará. Amados, nosotros siempre estamos pensando en la protección, en que nada me va a faltar, pero tiene que ver con esto, hermanos. Qué lindo es cuando Dios nos lleva a esas aguas cristalinas, porque esas aguas cristalinas simbolizan las Sagradas Escrituras. Esas aguas cristalinas son las que nos llevan a tener el verdadero reposo, la verdadera paz, el verdadero gozo, la verdadera libertad. Pero hoy las ovejas ya no quieren ir a esas aguas cristalinas.
Dios me impactaba estos días y me mencionó 2 veces algunas cosas. La gente ha perdido el hambre por Dios. Viven pero tan metidos en este mundo que se han olvidado de Dios. Y Dios me enseñaba, decía, y me enseñaba a mí, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama el alma mía, oh Dios, por ti. Mi alma tiene sed. Cuando tú entiendes las Escrituras, vas a entender que vas a tener sed de Dios. Y yo era conmovido. Mi espíritu fue conmovido. ¿Saben por qué? Porque entre más he leído la Escritura este día, he tenido en este tiempo, y he sido un buen lector desde que me convertí, pero este tiempo ha sido tan poderoso y ha despertado esa hambre por mi Padre. Porque las Escrituras hablan todo lo del Padre. ¿Por qué has estado en ese celular tanto tiempo? ¿Por qué estás tan involucrado en tantas cosas? Y has dejado de acercarte a la Escritura. Yo aprendí algo de un apóstol y dijo de esta forma: la gente que lee la Biblia tiene maltratada su Biblia. No la va a ver como nueva, la va a ver. Y nosotros muchas veces hemos cuidado tanto la Biblia y a veces ni la leemos, pero me impactaba mucho. ¿Saben por qué? Porque la Biblia suya tiene que estar maltratada porque usted le está dando uso. ¿Sabe que este mensaje es de parte de Dios? Porque Dios quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. Y esas manchas solo son quitadas por el agua de la palabra de Dios. Hermanos, están pasando muchas cosas. Muchos de nuestros hijos se pueden perder en los celulares. Pasan 24 horas casi pegados en el celular. Pero ¿cuánto tiempo pueden darle a la Escritura? Y sabe que yo he estado en esto, porque la Escritura dice que en el día del arrebatamiento, cuando Jesús regrese en las nubes, dice, uno estará moliendo y estarán 2 moliendo. La una será dejada y el otro será tomado. ¿No será que puede suceder eso en nuestra familia? Que no queremos acercarnos a Dios. Las Escrituras son las que nos acercan a Dios. Señor Dios poderoso, ¿sabe qué está pasando en los cristianos? Estamos adormecidos. Es tiempo de despertar, por lo cual digo esta Escritura que dice a los Efesios: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Hoy te digo esta noche, en el nombre de Jesús, despiértate, ve a las Escrituras, léelas. Las Escrituras contienen el sentir de Dios para nosotros. Y el Espíritu Santo ha estado tocándome, inquietándome en esta palabra. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a las Escrituras? Tenemos anhelo por ellas. ¿O esperamos que alguien nos diga una palabra?
Dios. Ellas contienen la esencia de Dios. Ellas contienen todo el sentir de Dios para su pueblo, para sus hijos. Nosotros hemos tenido muchas veces abandonada la Escritura, olvidada en una división, olvidada. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque nos hemos olvidado de Dios. Nos hemos olvidado del Creador. Hemos olvidado que en ella se encuentra la vida eterna. Cristianos, levantémonos ahora, que la luz de Cristo alumbre a través de las Escrituras. Serán gente de victoria, serán gente comprometida con Dios. Por eso es que tenemos tanta gente solo con información, no están comprometidos con Dios y su obra, porque no están escudriñando las Escrituras. Esta noche yo termino en esto. El libro de Hebreos capítulo 4 verso 12 dice que la Escritura, que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el alma, que penetra las coyunturas, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra. Es viva y es eficaz. Y esta noche yo sé que Dios está hablándole a muchos de ustedes. Y les voy a profetizar algo, les voy a decir algo de parte de Dios. Cuando ustedes empiecen a leer las Escrituras, muchos de ustedes van a leer pasajes donde van a empezar a derramar lágrimas, porque el mismo Espíritu les va a enseñar. Y hoy les digo esta palabra de parte de Dios. Cuando ustedes comiencen una vida diaria de leer la Escritura, en muchas Escrituras van a llorar. Y yo les digo en el nombre de Jesús esto. Bien, pueblo de Dios, quería transmitir este mensaje, tenía en el corazón este mensaje. Seguiremos enseñando, la Escritura es tan extensa, infinita, como el Dios que tenemos. Quiero decirles que las Escrituras contienen todo el sentir de Dios para usted, para mí. Yo quiero orar esta noche. Ahí donde tú estás, si estás leyendo solo 5 minutos, estás informándote. Cuando tú comiences a comerte la Biblia, a leer y a sentir esa hambre, va a pasar algo en la vida. Y yo quiero orar. Si tú no has estado leyendo las Escrituras, arrepiéntete, vuélvete al Señor. Padre, esta noche oro en el nombre de Jesús para que tú esta noche puedas redarguir, corregir, instruir y enseñar a muchos. Espíritu Santo, que algo suceda esta noche, porque vamos a tener gente de victoria, Señor, cuando lean las Escrituras y las pongan en práctica. Dios poderoso, esta noche, que la luz tuya alumbre sobre los que estaban adormecidos. Que la luz de Cristo alumbre en sus corazones. En el nombre de Jesús declaro esa palabra. Y declaro que desde este día algo sucede en la vida tuya. Aún si no vas a escuchar este mensaje en otro momento,
Que este mensaje te bendiga, te respalde la vida espiritual tuya, te levante. Padre, oro por nuestra nación. Señor, estamos en este momento, pero este momento no determina quiénes somos nosotros en ti, Señor. Así que en el nombre de Jesús esta noche, aún declaro algo, porque Dios me enseñaba algo. El COVID fue declarado COVID-19, no fue declarado COVID-20. Eso significa tiempo pasado. Y yo estoy viviendo un tiempo presente. Y Dios me enseñaba esto, me decía, eso fue el 2019, estamos en el 2020 y algo está sucediendo en el calendario de Dios. Así que en el nombre de Jesús, yo declaro una palabra esta noche. Que el COVID es una palabra pasada. Padre eterno, hoy esta noche, gracias te damos. Bendice a todos los que van a ver este mensaje después. Redarguye, Señor. Haz que suceda algo, Espíritu de Dios. Padre, gracias te damos en esta noche. A ti sea la gloria y la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bien, sean bendecidos esta noche. Que esta palabra pueda contribuir con el crecimiento espiritual suyo. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches. Que la paz de Dios reine sus vidas. Amén.